Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el marco de la PyConar 2021, la idea es hacer la siguiente presentación que he denominado el desafío de enseñar Python a nivel universitario. Mi nombre es Felipe Morales, soy docente de la UNAJ, Universidad Nacional Arturo Jauretche, y la idea es compartirles mi experiencia como docente de una materia de primer año que se dicta a todos los estudiantes, a todos los ingresantes. Bueno, mostrarles la agenda, brevemente los datos míos, un poco el contexto, la problemática de la cual me vengo encontrando año tras año, algunos testimonios de estudiantes al ingreso de la cursada, un poco los desafíos, que es la forma en la cual voy pensando año tras año para tratar de mejorar obviamente el dictado de la clase, y bueno, por último unas conclusiones como para dejarles un poco mi punto de vista respecto de todo lo expuesto. Respecto de los datos míos, bueno, soy graduado de la Universidad Nacional de La Plata como licenciado en informática, soy docente en UNLP, UNAJ, IPAP, bueno, se puede leer el resto, y principalmente he estado trabajando en el sector público y privado, desde los orígenes de la empresa Pharmacity, en la empresa Julasoft, Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y de Educación. También he formado parte del Distrito Informático de Gran La Plata, que nuclea a varias empresas del sector, y miembro de la comunidad PMI La Plata, que opera en el marco del capítulo Buenos Aires. Un poco respecto del contexto, lo que podemos citar es que esta materia, como les decía recién, la vengo dictando en 3 comisiones. El nombre de la materia es Fundamentos de Informática. Se dicta en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que para aquellos que no lo conozcan está ubicada en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y los destinatarios de esta carrera son todos los alumnos de esta materia, son todos los alumnos de ingeniería. La modalidad es teórico-práctica, el concepto áulico es aula, laboratorio, taller, bueno, esto en la época de presencialidad y últimamente, estos últimos 2 años, en la modalidad virtual. Esta materia se dicta cuatrimestralmente en ambos cuatrimestres y hay del orden de unos 30 estudiantes por comisión, y haciendo cuenta, después de 9 años y pico de antigüedad en esta universidad, haciendo ciertas cuentas, me doy cuenta que han pasado, o me he contactado, he estado en contacto directo como alumno, ¿no?, a 1.620 personas en total, si mal no he hecho los números, en estos 9 años de docencia. Un poco la problemática detectada año tras año más o menos es la misma. Hay como bajo interés en aprender, eso es un poco lo que percibo. Esto no es ninguna interpretación, ningún juicio de valor, ¿no?, pero es un poco lo que noto. Los estudiantes también el hecho de esta materia dictarse para estudiantes de carrera no es informática también genera cierta opinión inicialmente en contra. También noto que hay una baja comprensión de texto. Esto lo veo a partir de las preguntas que realizan. También cierto interés por lo desconocido, es decir, no veo como que hay pocas cosas, digamos, que los motivan en ese sentido, ¿no? Esto de alguna forma también lleva a un bajo nivel de aprobados. Generalmente debe rondar el 30%, más o menos, por en algún caso 40%. La infraestructura técnica y edilicia de esta universidad está un poco acotada debido al volumen, y digamos que de alguna manera se ha visto desbordada por la gran demanda al estar ubicada en un contexto
Florencio Varela, si nos ubican, está en un contexto de 4 grandes ciudades, que es Quilmes, Berazategui, Almirante Brown y Florencio Varela, propiamente dicho, que nuclea más de 1 millón y pico de personas. Entonces, con lo cual, realmente es muchísima la infraestructura requerida. Estamos ubicados sobre la calle Calchaquí y Camino General Belgrano, en lo que eran los laboratorios de IPF, digamos, para que se puedan ubicar un poco en el contexto. Y bueno, este año ha sido en una modalidad virtual, producto, ¿no?, de la problemática conocida del aislamiento obligatorio en el marco de la pandemia COVID-19. Acá un poco algunos testimonios ya más específicos de algunos de los estudiantes que cursan la carrera de informáticas. O sea, doy, digamos, como les decía, a estudiantes de ambas carreras. Digamos, de carreras de informática y carreras no informáticas. Hay muchos que me han planteado, quiero programar cosas en la web, ¿no? Y siendo que esta es una materia inicial, que en la iniciación a la programación, entonces es un poco interesante esta posición, pero digamos, quizás obviamente el inicio de la programación tiene que arrancar más desde un piso. Buenísimo, profe, han comentado otros, con esto ya puedo hacer sistemas. No entiendo por qué los programas no se hacen solos. El programa hace lo que quiere, yo no tengo la culpa. Programar es una pantalla negra. Programar en una pantalla negra no es programar, es solo escribir. A mí no me interesa empezar una oración en minúscula. Esto, bueno, ya se darán cuenta, digamos, por qué algunos empiezan a hacer esos comentarios, ¿no? Y también importante, casi más o menos en el mismo tono, aquellos estudiantes que cursan materias que no son de carreras de informática, que plantean cosas tales como ¿para qué vamos a programar? O sea, pensando que la programación solamente es una atribución o un conocimiento que debería aplicar a aquellos estudiantes de informática propiamente dicho. Esto no me va a salir, esto no sirve, es como matemática, una pérdida de tiempo. Funciones no vimos en el secundario. ¿En serio vamos a programar un juego? Es imposible. Casi seguro que voy a tener que recursar, no entiendo nada. ¿Sí? Algunos de los comentarios que he ido recogiendo a lo largo de los distintos años. A través de esto vengo realizando desde los últimos años una encuesta como para ver un poco cuál es el conocimiento previo al momento de empezar la cruzada. En esta encuesta, digamos, lo separa en 3 grandes ejes. El tema de matemáticas, que es un tema importante, digamos, que lo abordamos y nos cruza en todo lo que es la vida informática. También lo que es específico de programación, acá independientemente de cualquier tipo de lenguaje, y conocimientos sobre informática en general. Y un poco ahí se puede observar que fíjense que en lo que sería el colorcito azul, vemos el nada o casi nada, conocimiento, el rojo es poco, el amarillo es mucho y el verde es muchísimo. Y fíjense que en lo que es la parte matemática, de alguna manera la barra que predomina es el conocimiento que es poco, mientras que en lo que es programación lo que abunda es el nada o casi nada, ¿no? Y esto es un poco, fíjense que son los 2 pilares importantes sobre los cuales un poco, en cierta forma, vamos a estar trabajando. Y algo interesante que en el último gráfico podemos ver que en términos generales son pocos los que no saben casi nada y son bastante los que saben mucho, con lo cual de alguna manera por ahí un poco facilita más que nada en este contexto de utilización de tecnología. Otra encuesta que también realizo es cuál es la dificultad de entender la teoría y de entender o de hacer los trabajos prácticos. Y esto más o menos los números se mantienen, un poco me sorprende, porque fíjense que son relativamente parecidos. Siempre mi idea es que quizás podría llegar a haber algún tipo de diferencia. Obviamente puede haber múltiples interpretaciones de estos resultados, pero sí me parece que lo que predomina, ¿sí?, son el bajo conocimiento, o digamos la dificultad que podemos decir baja, o sea, en la parte de variables,
la parte de tipos de datos, la parte de funciones, la parte de condicionales e iteraciones, que son los ejes temáticos sobre los cuales trabaja nuestra materia. Fíjense que se mantienen más o menos iguales también en la parte de al momento de realizar la práctica. Esto es algo que siempre tengo la idea de que en realidad por ahí llevar adelante la práctica debiera ser algo un poco más simple, pero por lo que deduzco es, digamos, el mismo grado de dificultad. Entonces, cada año ante este escenario que es más o menos relativamente similar, lo que me he planteado, y ya bueno, creo que esta es la cuarta edición que participo, tengo la suerte de que esta charla forme parte de las PyCon Argentina. Año tras año voy pensando cuáles van a ser los desafíos del nuevo año. Y un poco lo que he planteado es cómo dictar la materia, desde qué partir, desde dónde partir. Entonces me parece que acá un poco lo que trato de trasladar es, y si esto puede servir, ¿no?, obviamente para algún tipo de docente, bienvenido sea, obviamente también total y absolutamente abierto a recibir cualquier tipo de comentario. Al final están mis datos como para que pueda haber alguna devolución. Pero esto es un poco como lo pienso, ¿no? Que primero, para la enseñanza de algo nuevo, porque acá es iniciar una programación donde en la gran mayoría es algo nuevo, porque no tienen prácticamente conocimiento, es ver de arraigarlo o de anclarlo en algo que ya conocen. Y algo que ya conocen básicamente es matemática. Entonces, por eso es lo que yo llamo del arraigo matemático. Por otro lado, la selección de un lenguaje de programación es clave, porque al hacer los primeros ejercicios tiene que darse que le sea o le resulte muy natural a los estudiantes para llevarlo adelante. O sea, que no pierdan tiempo en entender aspectos secundarios. La dinámica del aprendizaje me parece que también es importante, cómo encarar la clase, cómo llevarla adelante, qué tan vertical u horizontal la podemos pensar. Algo que prácticamente, hago esta analogía, que es el hecho de que aprender, más allá que aprender a programar, ¿no?, pero aprender como tal a andar en bicicleta. ¿Sí? Eso es un poco, es la idea que tengo yo de lo que es la programación. Y siempre llevar la reflexión que el hecho de programar les remita al conocimiento que necesitaban cuando empezaron a andar en bicicleta. Y ese me parece que es al menos a mí me gusta esa analogía, esa reflexión. Y bueno, por último, algunas anécdotas y novedades. Bien, vamos a arrancar entonces. Y acá, parafraseando con esta analogía, me parece bueno este dibujito, esta foto me gusta. El padre guiando al hijo, el hijo con la protección correspondiente, en un lugar plano, sin ningún tipo de dificultad, con el padre acompañándolo, sosteniéndolo. Los dos se los ve sonrientes, entonces con lo cual están, entiendo, que están viviendo un momento muy, muy agradable en esa relación padre-hijo. Me parece, muy linda la analogía. Esto me recuerda a, hace unos cuantos años, cuando mi hija Cami, íbamos a una plaza. Yo vivo en la ciudad de La Plata, creo que me he olvidado de comentarles. Y sobre la calle 52, en un lugar verde bastante plano, él acompañaba en los primeros pasos ahí a andar en su bici y así aprendió y me parece que está bueno este concepto, de que el docente tiene que también estar acompañando al alumno, al estudiante, guiándolo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar cada uno de los 5 ejes o desafíos que he planteado. Por un lado, respecto del arraigo matemático, me parece interesante hacer una analogía con el hecho de que cuando vamos a describir algún tipo de inconveniente o ejercicio para resolver,
pensar que lo que vamos a estar haciendo es una especie de modelado, ¿sí? Que sería equivalente, ¿no?, a plantear un modelo, ¿sí? A plantear un modelo de problemática o algo para resolver. Respecto de lo que es la teoría de conjuntos, podemos ver que relativamente hacer una analogía con lo que son los tipos de datos, donde tenemos valores por un lado y tenemos operaciones que se van a realizar sobre esos tipos de valores. Uno de los temas más sensibles, que es funciones, que ahí fíjense que hay un correlato lineal de funciones a funciones, es decir, de alguna manera explicar funciones, todo lo que tenga que ver con el concepto de abstracción, de parametrización, de encapsulamiento de las funcionalidades, es complejo y, digamos, cada año le busco la vuelta para explicarlo en el marco de lo que son las funciones matemáticas, lo que es una función lineal, una función cuadrática, lo que significa un parámetro o una incógnita y lo que significa un valor o un resultado que devuelve esa función. Por otro lado, el tema de las ecuaciones en el terreno de la matemática lo asocio bastante con pensar distintos casos, ¿sí? Distintas formas de probar lo que desarrollan. Y en esto, digamos, hago una analogía con los casos de prueba, es decir, que cuando yo planteo un ejercicio, hacerlo en términos de que pueda probarlo y que por ahí los casos de prueba no van a ser infinitos, van a ser generalmente finitos, de hecho son finitos, pero hay que determinar exactamente cuáles van a ser aquellos casos que son de interés, ¿sí? Que también se los suele llamar como los casos de desborde. Y algunos que hayan visto matrices, es decir, estas estructuras de listas o listas de listas, me parece, digamos, que se puede establecer cierto correlato, lo mismo que también con las tuplas. Y este es un poco lo que trato, ¿no?, de arraigar la explicación de lo que es la programación en términos de algo que pueden haber visto en matemática o un repaso que podemos ir haciendo a lo largo de la cursada. Sobre el segundo desafío es respecto del lenguaje, que debe ser fácil de aprender, tiene que ser naturalmente casi intuitivo. Y acá he seleccionado una presentación, una foto que me gusta mucho, y podemos ver en este extremo la simplicidad que tiene Python, que sobresale al resto respecto de otros lenguajes. No voy a entrar en un juicio de valor de otros lenguajes, solamente recalcar, fíjense que solamente vemos 3 lenguajes que tienen la misma simplicidad para, no sé, por ejemplo el Hello World o el ejercicio inicial, el Hola Mundo, que creo que es importante, digamos, que sea simple, que el impacto sea simple y que no tengan que estar aprendiendo más cosas de contexto del lenguaje que lo que se necesitan. Si quiero imprimir Hola Mundo, voy a tener que tener una instrucción que imprima y un texto o un mensaje para imprimir. Casi que se necesitan esas dos componentes. También, por otro lado, tiene que ser un lenguaje, lo que yo llamo experimentado, ¿sí? Un lenguaje que ya sea maduro, que tenga varios años y obviamente, en este caso, esta línea del tiempo de Python con la fotografía del creador seguido en la parte inferior un poco para rendir cierto agradecimiento, ¿no?, a la concepción que ha tenido de este lenguaje, que realmente me parece fantástico. Fíjense que hubo un momento de concepción allá por los 80 y fíjense que estamos en el presente del orden acá del 2000-2001 y tiene una vigencia y una proyección impresionante. Nosotros en su momento en la cátedra decidimos ir por este lenguaje. Fue una decisión más que acertada porque realmente entendemos que este lenguaje cumple, no diría con casi todo, diría con todo, todo lo que se necesita. Entonces me parece que el lenguaje nos está acompañando muchísimo, ¿no?, en todo este contexto. Otro
Otro hecho importante me parece que tiene que ver con los usos, ¿no? O las aplicaciones que pueden desarrollarse, por ejemplo, con Python. Acá podemos ver lo que es el desarrollo web, lo que es el desarrollo de aplicaciones de escritorio, lo que es para el uso de aspectos científicos o numéricos, para el desarrollo de software común, para el ámbito educativo. O sea, se lo considera como uno de los mejores lenguajes para la enseñanza de los no informáticos. Entonces, si es de los mejores para el no informático, va a ser también muy bueno para los informáticos. O sea, con lo cual, digamos, me parece que esto está bueno. Aplicaciones de negocio, acceso a base de datos, bueno, multiplicidad de uso. Está además también mencionar que casi un tercio de lo último que había leído, un tercio de los sistemas operativos Linux están programados en Python. En sistemas operativos Windows, digamos, ya también viene incluido. Entonces, bueno, hay una serie de características, digamos, que hacen que Python sea súper elegible. Y otro dato importante es el hecho de la popularidad. Acá, respecto de la popularidad, tomé este ranking de GitHub, un ranking realizado el año pasado, donde Python está en el segundo lugar con un casi 16%, en segundo lugar, estando en primer lugar JavaScript con un 20,15%. A ver, sobre esta comparación, yo no sé si entrar en el terreno de si es primero, segundo, tercero, porque obviamente dependiendo de cómo se lo mida, etcétera, etcétera, va a tener distinto comportamiento, pero para mí el hecho que esté dentro del top 10 ya desde hace muchísimos años, o dentro del top 3, en realidad, de hace muchísimos años, me parece que eso lo que marca es el uso y la popularidad que tiene este lenguaje y la adopción que se va haciendo cada vez más en distintos ámbitos. Ni hablar de lo que es la simplicidad del lenguaje, ¿no? O sea, en esto podemos decir que es un lenguaje de alto nivel, fácil de comprender, expresivo, legible, sintaxis elegante, tipado dinámico fuerte, multiparadigma. Esto le hace no solo impacta en lo que es la programación procedural, sino en lo que es la programación orientada a objetos y también algo de funcional. Es interpretado, es multiplataforma. Esto último significa que puede correr sobre cualquier tipo de sistema operativo, cualquier tipo de dispositivo, PC, notebook, laptop, celular, tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar el hecho de mencionar que este lenguaje, que Python, forma parte de lo que es el software libre. Y cuando hablamos de software libre, estamos hablando de poder cumplir con estas 4 libertades. Sí, no quiero entrar demasiado en detalle, pero las 4 libertades son la de poder usar este programa con cualquier propósito, la libertad de estudiarlo, ver cómo funciona, poder adaptarlo, poder distribuir copias, ¿sí? Y la libertad de mejorarlo y hacer públicas esas mejoras. Y esto me parece que también hace a la buena elección de este lenguaje para la introducción en la programación. Respecto del tercer eje, respecto de la dinámica de aprendizaje, aquí hay preguntas que me hago todos los años y es solamente invitarlos a la reflexión, ¿no? ¿Qué dar primero, la teoría o la práctica? Acá podemos encontrar pros y contras. No es que yo tenga la verdad, sino por ahí tengo una opinión. Y en mi caso personal, prefiero arrancar por la práctica. Es decir, a partir de casi una charla con los estudiantes, de ir planteando la problemática sobre la cual se puede utilizar de determinada forma, nos lleva a plantear a través de qué sentencia se puede ir resolviendo, casos concretos, ir mostrando el código, ir mostrando la ejecución, ir viendo distintos casos de desborde, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto otro. Y una vez que el tema esté abordado y abarcado, entiendo que después estaría el paso de la teoría. Donde cuando hablamos de la teoría en un lenguaje de programación, básicamente tiene que ver más con aspectos sintácticos, aspectos semánticos del alcance y demás. Entonces, digamos, desde hace varios años vengo adoptando esta modalidad
me parece que puede llegar a ser mucho más, más llevadera. Por otro lado, otra pregunta que me hago todos los años es el aporte de los estudiantes, si es válido o no. Es decir, la clase que uno puede llevar adelante como docente, ¿es solamente hablar, no sé, 90 minutos, 2 horas, 3 horas o 4 lo que dure la clase, o hacer un intercambio, un ida y vuelta? Bueno, obviamente es súper importante los aportes, las dudas, las consultas, las preguntas, verle la cara, algo que por ahí se dificulta mucho en estos últimos tiempos de virtualidad si no tienen la cámara activa. Entonces eso es súper válido, el gesto, la expresión, la mirada, entonces es válido, el aporte, la pregunta. Entonces es válido, y siempre invitar al estudiante a que participe, a que charle, repetir, no tanto preguntar si entendieron o no, sino ir más a preguntar si me expliqué bien, ¿sí? Es de alguna manera como asumir un poco la responsabilidad nuestra como docente de cada vez dar más. Otra cosa importante que también como parte de la dinámica del aprendizaje es el repaso al comienzo de todas las clases, ¿sí? Todas las clases hago un repaso de los temas vistos, no solo me circunscribo a la revisión de los temas de la clase anterior, y eso hago énfasis, sino que cualquier pregunta para mí es válida, porque puede haber algún rezagado, alguien que se quedó, y no tenemos que pensar acá que tenemos que llegar algunos y alguno tiene que quedarse y es parte del sacrificio que tiene que cumplir en esta vida. No, me parece que aquel que dignamente pregunta sobre algo que no entendió, aunque haga 3, 4, 5 clases para atrás, me parece que amerita darle la respuesta y ver la forma de enlazar. Y ahí es donde está también un poco esta dinámica de conectar esa pregunta, de alguna manera llevarla a potenciarla para engancharla o conectarla con el tema que se va a dar en la clase de ese día, ¿no? Entonces ahí está un poco el desafío. El hecho de la entrega de ejercicios puntuales de los distintos trabajos prácticos a cargo de los alumnos me parece que también permite un seguimiento de ellos, y el hecho de que estén al día y el hecho que no se vayan colgando, porque si no después se le acumula mucho stock de cosas para hacer y digamos eso puede ser un motivo de que puedan dejarla cruzada o pensar en dejarla cruzada, ¿no? El otro hecho de invitarlos o comentarles que hay una evaluación permanente, ¿sí? Es decir, que la participación o no participación en clase no es menor. Entonces, el hecho de que alguien participe, obviamente atinadamente, a tiempo y como corresponde, creo que es importante y hace que cada uno intente superarse, intente leer de antemano la clase o la teoría de lo que vamos a estar viendo o practique, entonces con lo cual eso va a ser mucho más llevadero y le va a hacer generar una mejor comprensión del tema que se va a estar dando. La otra también es la propuesta de desarrollo conjunto, ¿no? ¿Esto qué es? Y de alguna manera estar programando a la par. ¿Sí? Yo ahí un poco separo como 3 grandes estadios en la clase, que es por un lado la parte en la cual yo programo, la parte en la cual programamos en forma conjunta, y por último la parte en la cual yo los invito a programar, ¿sí? Obviamente en algunas, pues dependiendo del tema de la clase, de distintos escenarios, digamos, hay veces que se puede llevar mucho mejor esto o peor. Obviamente siempre se necesita una contraparte de 3, 4, 5 alumnos, o un poquito más, que sean los que sean un poco los motores de la clase, como para que también eso vaya, digamos, arrastrando un poco al resto. Pero esto es importante, que alguien pueda mostrar código, que alguien pueda, bueno, en la presencialidad, la invitación a terminar con esa especie de pánico escénico que es pasar al frente, o sea, invitarle, darle el fibrón para que puedan pasar a la pizarra, que puedan explicar un tema, que puedan nutrirse de sus propios compañeros. Me parece que todo eso es importante y hace también en la formación completa del estudiante. No solo mi idea es que sean buenos programadores, sino que obviamente en lo posible que puedan llegar a ser buenos estudiantes y buenos profesionales en el futuro, y ni hablar ser buenas personas, y esto implica el hecho del respeto a cualquier otra persona
independientemente, ¿no?, de la pregunta que pueda llegar a hacer y de la forma que la formule. El eje, que para mí es uno de los más importantes en cuanto al desafío, que es aprender a andar en bicicleta. Y acá me parece que cada palabra que he elegido tiene una razón de ser, porque no es andar en bicicleta, es aprender a andar en bicicleta. Esto nosotros va de la mano del libro que recomendamos, que está, digamos, ya tiene múltiples ediciones y está en todos los idiomas, que se llama Aprender a pensar como un programador en Python. Eso me parece que está excelente, ese título. Y esto también un poco parafrasea eso, el aprender a andar en bicicleta. ¿Y cómo se enseña a andar en bicicleta? Es la pregunta que me hago y muchas veces se las traslado a los estudiantes. ¿Y cómo se aprende? Y en realidad andar en bicicleta creo yo que se aprende o se enseña mostrando, se enseña andando en bicicleta, explicándole como tal, y se va aprendiendo con esa enseñanza y andando. Porque el andar en bicicleta tiene, digamos, tiene una serie de aspectos teóricos, si se quiere, aspectos prácticos, ¿no?, del movimiento y demás, pero hay algo que uno tiene que darse cuenta, que solamente se va a dar cuenta cuando está en una bicicleta, que va a ser el equilibrio. ¿Cómo le explico a alguien el concepto de equilibrio en una bicicleta? Y se aprende. Y se va a aprender casi naturalmente. Voy a empezar a darme cuenta qué es ese tener ese equilibrio. Y me parece que esa es una analogía perfecta de empezar a programar, es empezar a encontrar esa especie de equilibrio en el cómo lo voy a hacer. Porque yo podría estar toda mi vida andando en bicicleta con 2 rueditas de soporte. Podría ser, pero me parece que no voy a poder tener el mejor desplazamiento. Y también podría tener, en vez de tener una bicicleta que tiene 2 ruedas, podría estar pensando en una especie de monociclo, pero sería mucho más complejo andar, ¿no? Entonces, con lo cual, creo que el escenario que tenemos que estar pensando es en cómo trasladar esta analogía, porque la programación, digamos, tal cual como andar en bicicleta, se aprende andando, se aprende programando. Programar se aprende programando, no hay otra manera, equivocándonos y tomando que el error y la equivocación es un paso súper valioso para después tenerlo como activo al momento de programar, porque al momento de programar voy a poner en la balanza lo que sé y lo que he hecho mal, lo que me he equivocado. Entonces, me parece que estos 2 aspectos son importantes, ¿no? Entonces, por eso que esta analogía. También, obviamente, del lado del docente, como un creador de puentes, como una especie de que une al conocimiento, que es más bien más frío, abstracto, que puede estar en un libro, con la necesidad de aprendizaje y de conocimiento como tal. Entonces, por eso que me gusta esta frase, que sería como una especie de creador de puentes o de nexo. El punto 4 es practicar, 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 y así podemos elevarlo a la enésima potencia. O sea, es eso. Se aprende practicando. Andar en bicicleta y programar se aprende practicando. Y bueno, obviamente todo termina con la frase que programar es como andar en bicicleta. O sea, me parece que es una perfecta analogía de esa, digamos, de lo que debo aprender y lo que debo hacer para llevar adelante esta tarea, ¿no? Y un poco, ciertas anécdotas, o también lo he llamado y novedades, de cómo generar, o sea, no todo una clase es teoría, práctica, explicación, etcétera, etcétera. También hay que tener un momento más de esparcimiento con los estudiantes. Y acá algo que suelo apelar mucho al hecho de charlar sobre los avances tecnológicos como una especie de aliado para introducir un tema de discusión, utilizar esas anécdotas también de algo que me ha pasado en algún momento, lo que ha pasado a alguna persona que dirijo, a mí en lo personal y demás, como una especie de disparador. O sea, ¿qué me pasó alguna vez que hice un while y
tuve mal la instrucción de corte, entonces bueno, citar digamos que alguna vez tuve que hacer como 15 kilómetros para volverme a un lugar, unos cuantos años ya cuando arranqué a programar. Me equivoqué en un while cuando estoy instalándoselo al cliente en una época presencial, digamos, pero hace unos cuantos años de esto. Me di cuenta que me había equivocado y no había prácticamente internet para que me retransmitan el código, así que tuve que tomarme un taxi, volver, reprogramarlo, volverme y todo eso, digamos, dentro del horario comercial y las horas que perdí. Realmente ese fue un aprendizaje de... Cada vez que programo un while, me acuerdo del taxi que me tomé, que aparte la empresa no me lo quiso pagar, porque la empresa me pagó solamente una ida y vuelta, pero no 2 ida y vuelta. Entonces, eso me quedó marcado a fuego. Un poco charlar todo esto, ¿no? Así como estoy charlándolo con ustedes. También buscar la manera de ciertos facilitadores en la interacción, ¿sí? Como puede ser, qué sé yo, alguna recomendación de una película. Para mí una película que es un par de películas súper interesantes que me gustan mucho. Una de ellas es Terminator, ¿no? El concepto de la evolución de la inteligencia artificial, la evolución de los tiempos, el hecho de, no sé, ¿no? Las máquinas gobernando al mundo, todo lo que puede implicar. Otra película que suelo recomendarles es Código Enigma. Hay varias, ¿sí? Últimamente hay también varias interesantes en las cuales un poco ver la forma de pensar a la informática desde otro ángulo, ¿no? Desde el punto de vista también de la responsabilidad nuestra como programadores y lo que significa el contexto de un nuevo mundo, y también verlo como un mecanismo de inclusión, ¿no? De inclusión me refiero en términos social y en términos laboral. Hoy por hoy creo que tenemos la suerte de todos aquellos que formamos parte de lo que es en cualquiera de las ramas de lo que es la tecnología de la información, creo que tenemos un presente interesante y un futuro mucho mejor. Se dice que va a haber muchos trabajos que van a estar desapareciendo, entonces con lo cual me parece que el hecho de nosotros ser afortunados, ¿no? Entonces, en el sentido de incursionar en este terreno, creo que está bueno. El hecho, digamos, de apostar fuertemente por el programar y por el aprender a programar. Y también buscar la manera de generar debate, ¿no? Debate en el buen sentido, de una discusión con argumentación, con respeto al prójimo, respecto de cualquier tipo de tema, de cómo pensar un ejercicio, de cómo, qué sé yo, por ahí charlar sobre alguna película, de cómo alguien en 20 segundos programó algo para hackear, vaya a no saber qué y demás. Entonces por ahí charlar un poco a ver si eso es factible o no. Ojo, las películas me sirven bastante bien porque más de una vez cuando alguien hace algo lo hace por ahí en consola, entonces también tengo que desmitificar un poco que el hecho de hacer algo en consola es para hackear a alguien, ¿no? Entonces está bueno, digamos, que me sirve como un generador de debate. Bien, y acá, ahí ya como para ir finalizando y como parte de las conclusiones, yo lo que pienso al menos que el docente es algo así como un facilitador de aprendizaje permanente, ¿sí? Es esa, me parece, la principal. Es más que enseñar, ¿sí? Obviamente tiene que estar enseñando, tiene que conducir el proceso de aprendizaje, pero me parece que es importante que sea un facilitador, que sea el medio y que haga hasta lo imposible y se desviva por llevar adelante la palabra, ¿no? Su palabra de alguna manera, su opinión, obviamente no una palabra desde un punto de vista dogmático y único, sino todo lo contrario, digamos, con la mentalidad abierta de que cada tema se puede dar de una mejor forma, se puede dar un abordaje distinto y demás. Algo que también me parece importante es el hecho de ser tan docente como programador o tan programador como docente. Y me parece que eso está bueno, que de alguna manera, o al menos en mi caso, y yo lo veo que cuando estoy programando ya un poco me olvido de ser docente casi, y paso a ser programador. Y creo, espero no equivocarme, que logro transmitir el amor por la programación y me parece que es fundamental que ellos vean ese diálogo
¿sí?, que se genera con la máquina o contra la máquina o contra el intérprete muchas veces para decir, no, pero a ver qué es lo que está queriendo decirme acá, cómo lo entiendo, cómo lo pienso. Entonces, eso me parece que está bueno, o sea, salirse un poquito del rol solo de docente. Y es más, si estamos enseñándole algo a alguien, está súper permitido equivocarse. Hacer algo mal, intencionalmente o no, más de una vez a mí me pasa que digamos que llevo a un punto, a partir de cualquier pregunta me puede darse el caso que por ahí me da un error y tengo que pensarlo. No todo que fluya en automático o en transparente, ¿no? Entonces está bueno ser un poco más, ser programador, ¿no? Y el último punto que me parece que es una gran síntesis, esto de aprender mientras enseñamos. O sea, tenemos que poder aprender, tenemos que pensar que como seamos docentes no es que no las sabemos todas, al contrario, cada día estamos aprendiendo algo nuevo, puede haber una versión nueva, puede haber un producto nuevo, puede haber algo nuevo, algo para instalarlo de una nueva forma, siempre hay algo nuevo para aprender, entonces tenemos que tener la mente abierta, la cabeza abierta para estar atentos a aprender. Un tip solamente, digamos, dejarle que me parece que está bueno cuando algo se complica y demás, es el Zen de Python. ¿Sí? Agarrar alguna de las... Cuando algo uno ve código de alguien, casi buscar acá y en esta especie de decálogo, pero son más de 10, ¿no? Pero bueno, en esta lista, y no sé, cuando el código está medio raro y demás, leerles, no sé, acá vemos, la legibilidad cuenta. Sencillo es mejor que anidado. Lo práctico le gana la pureza. Hay frases que están excelentes. Y eso está bueno, digamos, de invitarlos a que lo reflexionen. Ahora es mejor que nunca. Esto me parece fantástico. Hay cosas que, digamos, más de una vez algunas personas son más rebuscadas en pensar las soluciones y demás. No, hacelo ahora como te salga. No lo hagas. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer. Entonces, explícito es mejor que implícito. Cada vez que los leo, digamos, siempre me pasa lo mismo. Veo esto y leo una y me gusta más la otra y los vuelvo a leer. Entonces, escaso es mejor que denso. O sea, tan bárbaras realmente. Entonces, es invitarlos a que, de alguna manera, a ver, no solo se inicien en el terreno de la programación, sino de alguna manera me parece tratar de transmitirle, me parece que en eso desde el creador de Python es lo que tenemos que tomar nosotros. Esta es casi una filosofía de vida, digo más de una vez yo, programar es una filosofía de vida. Y Python me ayuda a pensar la vida más simple. Entonces ese me parece que es el concepto importante. Y esto, ya para ir finalizando, a ver, si bien esta charla está pensada como el desafío de enseñar, me parece que también va de la mano con el desafío de enseñar Python a nivel universitario. Me parece que también va de la mano de el desafío de aprender. Y aprender no solo del lenguaje, aprender no solo de las nuevas técnicas de docencia, etcétera, etcétera, sino aprender de las nuevas generaciones porque cada vez son distintas. Cada vez son distintas y tenemos que ir ayornándonos. Yo ya casi voy por el 10º año y voy viendo cómo van cambiando, las nuevas generaciones van siendo distintas. Entonces, con lo cual también uno tiene que estar ayornado. Dejarle solamente un mini chivo publicidad. Ya hace varios años, a instancias de una participación, creo que fue en el año 2019 o 2018-2019, en el PyCon en Capital. Un grupo de docentes armamos este grupo, lo cual los invitamos, ahí tienen el link para que se puede sumar, debe tener 80 y pico docentes y por ahí vamos compartiendo distintas experiencias en lo que es la enseñanza de Python acá en Argentina y están invitados, digamos, no solo profesores del orden universitario, también primario, secundario y demás. Bueno, por último, agradecerles, les dejo mi email, una humilde reflexión como para que la puedan leer. Y a ver, ahí un poco es, en esta lectura, en esta palabra, es sintetizar un poco cómo debemos ser nosotros como el maestro ideal, ¿no? Que básicamente que va a tender puente y ese puente después tiene que desvanecerse y dejar que esto fluya
como corresponde. Bueno, agradecerles y estamos en contacto cualquier cosa.